Invierno de 1923. Un golpe de estado fallido nazi ha dejado a los seguidores de Hitler heridos y separados. La verdad es que el putsch fue un desastre. Murieron 16 nazis. El Führer, el nacionalista rabioso Ernst Röhr y el devoto discípulo Rudolf Hess se ven entre rejas. Se volvieron prácticamente proscritos políticos, terroristas, y creo que gran parte del pueblo alemán pensaba que Hitler estaba acabado. Escondido y con graves heridas, el antiguo as de la aviación Hermann Göring se da a las drogas, mientras que un joven Heinrich Himmler se refugia en casa de sus padres. Pero del caos surge una nueva voz que movilizará al partido y ayudará a sentar las bases del imperio del mal. Esta es la historia de los entresijos de los secuaces de Hitler, de los celos, las luchas por el poder y los aduladores serviles que crearán un monstruo y pondrán en marcha los horrores más salvajes del Tercer Reich. En noviembre de 1923, el bisoño partido nazi hace historia. Es un intento audaz de hacerse con el poder en Múnich y prender la mecha de una revolución nacional. Pero el plan fracasa. La verdad es que el putsch fue un desastre. Murieron 16 nazis. La historia habría cambiado mucho si una bala hubiese ido 2 palmos más a la derecha y le hubiese dado a Hitler en vez de al nazi de al lado. El fracaso desbarajusta la organización de los seguidores de Hitler. Hermann Göring, herido gravemente en la cadera y la ingle, el héroe de guerra tan apreciado por las clases altas, se ve obligado a huir. Después del putsch, Göring lo pasó muy mal. Sufrió una herida muy seria y cruzó la frontera con Austria para que la policía alemana no pudiese hacerle nada. También se volvió adicto a la morfina. Otro miembro fundador, el leal Rudolf Hess, también se ve obligado a escapar y se dirige a los Alpes bávaros. El putsch había terminado siendo un caos, pero Hess estaba encantado de haber combatido junto a su amado Hitler. Hess es un individuo fascinante. Su personalidad es de gran interés. Yo diría que es el único que no tenía ninguna ambición real. Le tenía afecto al movimiento, pero sobre todo a Hitler como figura. Un afecto más allá de la mera consideración política. Otros lo tienen peor aún. El matón del partido, el paramilitar Ernst Röhm, está entre rejas esperando al juicio en la prisión de Stadelheim. La posición de Ernst Röhm en el putsch es bastante rara. Es un oficial del ejército en servicio, pero se convierte en un terrorista preso. Heinrich Himmler no había combatido en la Primera Guerra Mundial, así que incluso ondear una bandera en la retaguardia de la marcha era para él motivo de orgullo. La reacción de Himmler al putsch es interesante. Estaba muy decepcionado por no haber hecho nada en la Primera Guerra Mundial y ansiaba tener algún premio, uno militar. El putsch era su oportunidad. Himmler cree que es su gran momento. El putsch es la primera vez que ve acción de verdad. Pero justamente en esa acción, su partido y él caen con todo el equipo. Desesperado por mantener viva la llama, Himmler visita a su exjefe Ernst Röhm en la cárcel. Pero de momento el partido está muerto y enterrado. La humillación es tan grande que se vuelve a Múnich a vivir con sus padres. Alejado del drama, en la casa de sus padres en las afueras de Colonia vive un joven aspirante a escritor y doctorado, aunque todavía es un desconocido para los nazis. Joseph Goebbels. Sin dejarse impresionar por el golpe de estado fallido, anota en su diario otro putsch nacionalista en Múnich. Hay que decir que el fracaso del putsch fue un desastre para Hitler y el movimiento nacionalsocialista. Se volvieron prácticamente proscritos políticos.
Esperaban que fuese el principio de algo mucho más importante que un simple movimiento bávaro en Múnich. Querían que fuese el primer paso de un alzamiento nacional. Tras pasar 2 días escondido, capturan y encarcelan a Hitler, quien se enfrenta a una posible pena capital. El agitador revolucionario está destrozado. El comportamiento de Hitler en los tiempos inmediatamente posteriores al fracaso del putsch dista mucho de la actitud temible que uno esperaría de alguien con la cruz de hierro. Ve que su vida política se desmorona. Se deprimió mucho. Y varios compañeros suyos decían que llegó a plantearse el suicidio. Pero en las 10 semanas previas al juicio, sucede algo formidable. Hitler sufre una transformación. Cuando Hitler se recuperó de sus pesares, su instinto político entró en juego y se dio cuenta de que aunque lo iban a juzgar, le darían una plataforma para difundir sus ideas. En vez de pedir clemencia, Hitler pasa a la ofensiva. Se da cuenta de que es el centro de atención. Y no hay nada que a Hitler le guste más que eso. Así que le da la vuelta a la tortilla para sacarle partido. Es increíble la capacidad que tiene para convertir un desastre en un triunfo. La humillación de los nazis la muestra como triunfo al presentarse como un mártir, un salvador. Suelta arengas y discursos en vez de responder a las preguntas. Se lanza a dar discursos políticos que le aplauden los presentes en el tribunal. El putsch fue por Alemania. Lo hice por el pueblo alemán. Se me somete a juicio, pero el destino no se equivocará al juzgarme. A Hitler siempre lo consideraron un agitador rebelde del sur de Alemania, pero el tribunal lo convierte en una figura nacional. La audacia de Hitler no solo le granjea aplausos en el tribunal, también hace que aparezca en la primera plana de periódicos de todo el mundo. Por actos de terrorismo como estos podrían haberlo encarcelado durante muchísimo tiempo. Pero solo le cayeron 5 años. Creo que está claro que a las autoridades bávaras, también a las judiciales, Hitler les despertaba bastante simpatía. Aunque lo declaran culpable, la sentencia es leve. Y lo más importante es que sus actos en el juicio han movilizado a la derecha. Se ha ganado incluso al escéptico aspirante a periodista Joseph Goebbels. El primer contacto de Goebbels con Hitler fue a través de las transcripciones del juicio de principios de 1924 que difundieron los periódicos alemanes. Goebbels es un gran escritor, un joven con muchas facetas y mucho que demostrar. Joseph Goebbels. Alguien dijo una crueldad, que era un discapacitado físico y emocional. Pero aunque sea cruel, tampoco le falta razón, porque tenía un grave complejo de inferioridad, por así decirlo. E igual que Hitler, se la tiene jurada a los judíos, porque cree que sabotean su carrera como escritor. Aunque pasarán muchos meses hasta que se conozcan en persona, Goebbels y Hitler están destinados a cambiar el futuro de su país. Goebbels estaba cautivado y en las entradas de marzo de 1924 de su diario vemos que cada vez le fascinan más este desconocido y sus ideas. En pocas semanas pasa a quedar embelesado por ese hombre y lo que representa. Hitler no es el único declarado culpable. Lo mismo le pasa a su compañero de conspiración Ernst Röhm, pero a este le suspenden la pena. Lo ponen en libertad el mismo día que encierran a Hitler.
Creo que hubo un momento en que Röhm pensó, el putsch ha fracasado, a Hitler lo van a encarcelar, igual tengo la oportunidad de cobrar más importancia, de ser un pez más gordo que antes. Hitler le pide que se ocupe de la sección de asalto, la fuerza callejera del partido nazi, los camisas pardas. Como oficial caído en desgracia, Röhm atesora la ocasión de crear un ejército a su imagen y semejanza. Hitler quiere que la sección de asalto se vuelva un ejército político que lo espere cuando salga de la cárcel. Pero un hombre se interpone en el camino de Röhm. Göring sigue siendo el líder oficial de la SA. Röhm viaja a Austria para convencerlo de que le ceda el control. Se encuentra a Göring arruinado y adicto a la morfina. Consciente de que Göring no está en condiciones de oponer resistencia, Röhm vuelve a Baviera, donde se enfrenta a su primer problema serio. La sección de asalto está ilegalizada en Baviera, así que Röhm tiene que montar una tapadera para la organización. Röhm le cambia el nombre. La SA se convierte en el Frontbahn, y gracias a sus numerosos contactos militares, a Röhm no le cuesta nada encontrar reclutas para su nueva organización paramilitar. Mientras, en la prisión de Landsberg, Hitler descubre que tiene admiradores influyentes. Sus aposentos se parecen más a los de un oficial que a una celda, y se le conceden privilegios asombrosos. Tiene una celda para él solo. Dispone de unos 200 libros. Hasta se celebra una fiesta cuando cumple 35 años. Fue todo un acontecimiento, casi un día de regocijo. Tuvo visitas como si fuese una recepción de la corte. Iban y le presentaban sus respetos. Era una ocasión muy festiva para estar encarcelado. Hitler incluso tiene un secretario personal, el devoto Rudolf Hess. El inteligente veterano del ejército había sido un bala perdida antes de conocer a Hitler. Pero ahora que está sentenciado a 18 meses por participar en el putsch, se alegra al enterarse de que cumplirá condena junto a su ídolo. Hess no se podía creer la suerte que tenía de acabar en Landsberg con Hitler, a quien idolatra de corazón. Pero por aquel entonces era su devoto seguidor el que inspiraba a Hitler. Era inteligente. De estudiante escribió un ensayo que Hitler leyó y lo animó a plantearse la cuestión nacional y cómo resolverla, además de los apuros alemanes consecuencia de la guerra. Ahora que están juntos en la prisión de Landsberg, Hess anima a Hitler con sus ambiciones y empieza a convencerlo con sutileza de que adopte un nuevo papel, el de líder autoritario y salvador de Alemania. Es justo lo que Hitler quiere oír. Estar encarcelado en Landsberg con su héroe Hitler es una oportunidad de oro para Hess. Literalmente los obligan a estar juntos, y así puede estar al lado de Hitler todo el día. Así pues, la relación entre estos dos hombres se vuelve de lo más íntima. Hess aprovecha el tiempo que pasan juntos para seducir a Hitler con una visión nueva y agresiva de una Alemania en expansión. Una filosofía difundida por su antiguo tutor, el doctor Karl Haushofer. Hess había sido alumno de Haushofer y se le habían pegado estas ideas geopolíticas esotéricas tan raras que cuesta definir. Pero en resumen, defendían que Alemania tenía un destino marcado y el derecho a expandirse. Es por Hess y Haushofer que Hitler empieza a acariciar las ideas del Lebensraum. La teoría del Lebensraum, o del espacio vital, se vuelve una fuerte motivación nueva para Hitler. Planta la semilla de un nuevo superestado germano que se expande hacia el este. Por consiguiente, Hess es una figura muy importante para la ideología de Hitler. Pero quizá la mayor contribución de Hess al movimiento nazi es animar a Hitler a que ponga por escrito su visión del futuro de Alemania. Se sugirió que Hitler podría aprovechar su tiempo entre rejas escribiendo un libro con sus ideas. Este libro se convertiría en el manifiesto del movimiento y en una autobiografía cautivadora. Hitler titula el libro
Mein Kampf, Mi lucha. Pero en realidad está coescrito por Hess. Tiene dos influencias principales sobre Hitler. La primera es emocional y la otra es intelectual, ideológica. Era un conducto, una forma de darle a Hitler sus ideas. Juntos, Hess y Hitler crean una Biblia del racismo que cuenta sueños de imperios germanos perdidos y culpa a los judíos y a los comunistas de la ruina actual del país. Si se lee hoy el Mein Kampf, vemos que son las palabras de un demente. Culpa a los judíos, al judaísmo, de todos los problemas del mundo, de los problemas del capitalismo, de los del comunismo. Culpa a los aliados por castigar en exceso a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Sugiere que ciertas razas biológicas son mejores que otras. Es un caldo de cultivo para el odio y se cuenta a través del filtro de la mente nacionalista enfebrecida de Hitler. Es como zambullirse en un caldero lleno de veneno. Pero aunque está orgulloso de su logro, Hess no se lleva ningún mérito y se contenta con servir a su líder con toda su alma. Hess tenía la habilidad de tranquilizar a Hitler y reconfortarlo. Hess era lo más parecido que tenía Hitler a un amigo. Hess ha afianzado su posición como primer y más leal miembro del círculo interno de Hitler. Pero a otros veteranos del putsch fallido no les va tan bien. Göring lo tuvo difícil en los años posteriores al putsch. Fue una repetición de su experiencia tras la Primera Guerra Mundial. Está perdido, no sabe muy bien a dónde ir ni qué hacer. Está en Austria, porque en Alemania lo buscan. Vive de la caridad. Göring jamás se habría imaginado verse en estas, porque es un héroe de guerra. Tiene el Max azul, pero ahora es un paria. Göring sufre dolores constantes por la herida que le infligieron en el putsch y busca consuelo en los narcóticos. Acaba volviéndose adicto a la morfina. Incapaz de ayudar a Hitler o de ayudarse a sí mismo, se queda fuera de la ecuación, lo que deja un hueco para que otros prosperen. Ernst Röhm ansía dejar huella. Röhm tiene planes muy ambiciosos para la sección de asalto. Quiere que se alisten millones de hombres y que sustituya al ejército si los nazis ascienden al poder. Rebautizada como el Frontbahn, ya cuenta con 30.000 miembros. El oficial militar caído en desgracia ha formado su propio ejército privado, una fuerza mercenaria preparada para tomar el poder para los nazis cuando llegue el momento. Pero en la prisión de Landsberg, Hitler está replanteándose el asunto. Dado que el intento de golpe de Estado violento fracasó, quizás sea el momento de poner en práctica un enfoque distinto. Lo más importante que sale de Landsberg no es el Mein Kampf, aunque es crucial, claro, sino la revelación que tiene Hitler, la epifanía, como quien dice, de que el poder no se obtiene a punta de pistola ni de ametralladora, sino a través de las urnas. Röhm visita a Hitler. Ahora que tiene un ejército, está en mejores condiciones para ejecutar un nuevo putsch. Cree que con las tropas podrá hacer que Hitler ascienda al poder. Pero no se espera el cambio de opinión que ha tenido este. Como entenderán, las ideas de Röhm son totalmente opuestas a las de Hitler. Röhm se queda boquiabierto y confundido cuando Hitler rechaza sus planes y le dice que se vaya. El ejército de Röhm supone un peligro para Hitler. Los matones del Frontbahn podrían acabar con las posibilidades de que le concedan la libertad condicional. El Frontbahn, capitaneado por Ernst Röhm, cada vez comete actos más violentos. Y Hitler sabe que tiene que distanciarse de la violencia callejera y esos comportamientos tan pendencieros y virulentos. Si Hitler quiere que lo tomen en serio como político, no puede permitirse que lo relacionen con más actos violentos. En mayo hace un anuncio sorprendente.
A Hitler no le queda otra que dimitir como líder del partido nazi en julio de 1924. Está en la cárcel y además han ilegalizado el partido nazi. Sabe que lo de volver al poder y difundir sus ideas tendrá que ser un objetivo a largo plazo. Es un gesto. Dice que lo que pasa ahí fuera no es cosa del nacionalsocialismo y que cuando lo pongan en libertad no volverá a las andadas. Apoyado y animado por Rudolf Hess, se distancia de la política y deja de recibir visitas. Su liberación está prevista para octubre y no puede permitir que nada la ponga en peligro. Sin Hitler, el partido nazi se fragmenta. Una vez, Hess dijo que Hitler era el partido y el partido era Hitler. Es una expresión muy buena para usarla como leitmotiv. Durante su condena, el partido continuó, pero sufrió una fractura, y las distintas facciones lucharon por ser las dominantes. Pero el movimiento no se desmorona del todo, y en pleno caos político, superando su depresión, y percibiendo que hay una oportunidad para dejar huella, Heinrich Himmler resurge. Se retira un tiempo de la vida política, pero sigue estando muy interesado en la política de derechas y quiere ver cómo reincorporarse al movimiento lo antes posible. Una de las claves del atractivo de Himmler es que es trabajador e inteligente. En un partido de ideólogos y gente impulsiva, es Himmler quien lleva a cabo los planes. Es muy meticuloso, muy concienzudo. Y todo movimiento político, por radical que sea, necesita a alguien que sepa trazar estrategias con mucha destreza. Himmler hace de todo. Es alguien muy voluntarioso. Y cada vez más gente del partido dice que lo haga Himmler. Tras la dimisión de Hitler, el jefe nazi bávaro Gregor Strasser asume el cargo de líder del partido. Himmler tarda poco en acabar de ayudante suyo. Strasser, como tantos otros, quieren meter cabeza en el partido, pero también hacer contactos que le sean de provecho más tarde. Aunque el partido nazi está muy lejos de ser la fuerza en la que se convertirá en el futuro, demuestra que tiene un valor incalculable. Aunque oficialmente solo es el ayudante de Strasser, Himmler, con solo 24 años, tarda poco en ser el jefe nazi de facto de la Baja Baviera. Pero no es el único joven que escala puestos entre el caos. Joseph Goebbels nació en 1897 en una familia de clase media-baja en Reit, en la zona del Rin. Igual que Hitler, Goebbels es un niñito de mamá. De pequeño le cuesta hacer amigos. A Goebbels le operaron un pie cuando era joven, lo que lo dejó con una discapacidad permanente y una cojera que arrastraría de por vida. Acabó siendo un solitario, una persona poco sociable. Igual que Hitler, Goebbels cree que se merece más. La Alemania de posguerra le brinda un chivo expiatorio para sus fracasos. Goebbels es un joven con un ego tremendo. Tiene un doctorado, ha escrito libros y obras que no se han publicado ni representado, y también cuenta con un antisemitismo feroz que le corre por las venas. Inspirado por la declaración de Hitler en el juicio, Goebbels ve cómo su entusiasmo político se aviva cuando en 1924 cruza Alemania para llegar a Weimar, donde asiste a su primer mitin de derechas. Todo lo que después asociaríamos con las ceremonias y rituales del partido nazi y sus reuniones estaba ya allí. Las banderas, los estandartes, los uniformes, los desfiles, los cánticos, las canciones, los discursos largos ante un público entusiasta, la violencia, los ataques a los que pasaban por ahí, gente recibiendo una paliza en la estación, lo de beber como si nada por la tarde,
Todo eso estaba ahí. Aunque todavía no es miembro del partido nazi, se entrega a las políticas de derechas. Pero como pregonero discapacitado, el arma de Goebbels será el lenguaje. Consigue trabajo en un periódico político en horas bajas. Tenía que escribir. Y de golpe empezó a considerarse un periodista con un trabajo de verdad. No tarda mucho en publicar sus ideas. Y se da cuenta de que tiene otra cosa en común con Hitler. Sabe arengar a las masas. Aquí empezamos a ver la extraordinaria ética laboral que lo acompañaría el resto de su vida. Porque combinó el trabajo periodístico con los discursos en público. Al principio tenía una audiencia muy pequeña y muy local, pero ahí descubrió que tenía un talento especial para la oratoria. Y en cosa de pocas semanas, empezó a ganarse una reputación de buen orador. Y empezó a correrse la voz por el partido nazi. A las 12:15 del mediodía del 20 de diciembre de 1924, tras haber cumplido solo 9 meses de una condena de 5 años, Hitler sale de prisión y queda por fin en libertad. Teniendo en cuenta lo excepcional de su encarcelamiento y lo reciente que está su renuncia al liderazgo, debería haber mucho revuelo. Sin embargo, no hay multitudes que lo reciban, sino tan solo un coche. Las cosas han cambiado, y Alemania ya no busca con desesperación un Mesías. El país es muy distinto. La economía ha empezado a mejorar. La República de Weimar comienza a parecer más fuerte, más estable. En el ambiente se palpa una mayor confianza. Alemania se ha enfrentado a la crisis y ha decidido que quiere estabilizar la situación, encontrar una manera de vivir bajo los términos impuestos por las otras potencias. Así las cosas, y sin el liderazgo de Hitler, en las elecciones de 1924 los nazis obtienen apenas el 3% de los votos. Parece que están acabados. En 1923 tenían 35.000 miembros, pero ahora solo cuentan con la mitad. Y oponerse a los préstamos estadounidenses es ridículo en una época de prosperidad. Los ánimos han cambiado. Ya no puedes soltar soflamas por las esquinas o intentar acribillar a la gente. No va a funcionar. Con el partido en las últimas, Hitler tiene libertad para remodelarlo acorde a una nueva visión política forjada junto a Hess. Los nazis tienen que dejar de ser un partido violento revolucionario. Ahora deben adoptar las vías legales. Deben presentarse a las elecciones. Tienen que entrar en el Parlamento, en el Reichstag. Tienen que seguir los pasos que siguen los partidos parlamentarios democráticos. Hitler se dispone a recuperar el control del partido, pero enseguida descubre que los fantasmas del pasado son difíciles de esquivar. Ernst Röhm ha estado esperando con ansias la liberación de Hitler, convencido de que aún puede seguir colaborando. Hitler quiere convertirlo en un partido con todas las de la ley, conseguir el poder por las vías legales. Pero algunos, como Ernst Röhm, tienen un enfoque mucho más revolucionario. Creen que la revolución nacional es la revolución nacional. Después de darle a Röhm la ocasión de montar la sección de asalto, aunque sea de forma velada, se encuentra con que se ha hecho con miles y miles de seguidores. Hitler no puede hacer caso omiso a la situación. El 16 de abril de 1925, en su casa de Múnich, se enfrenta a Röhm y le expone su visión política. Tiene que parecer que operan desde dentro del sistema político y que son un partido legítimo y de fiar, no unos cuantos lunáticos pirados que intentan hacerse con el control de cervecerías de Múnich. Pero Röhm, de la vieja escuela, opina que toda revolución debe empezar con un putsch. Röhm le hablaba de revolución y Hitler le dice con mucho dramatismo que las revoluciones siguen a las tomas de poder, no las preceden. Primero nos hacemos con el poder y luego haremos la revolución.
La relación entre Röhm y Hitler se deteriora enseguida. Hitler le dice a Röhm que ha creado un ejército político enorme, que supone un peligro tremendo y que no lo quiere, que no es lo que le pidió. Esto a Röhm lo saca de sus casillas. Hitler es consciente del poder que tiene Röhm. Cuenta con un ejército y la situación es peligrosa. Pero sorprendentemente, es Röhm quien recula. Es una batalla que Röhm no puede ganar, porque el control de Hitler sobre el partido, aunque todavía no es tan férreo como se volverá en el futuro, sigue siendo fortísimo. Al día siguiente, Röhm presenta su dimisión por escrito del Frontmann y de la sección de asalto, pero le ruega a Hitler que no reniegue de su amistad. Hitler no responde. Röhm, enfurruñado, decide irse a Bolivia, a la otra punta del mundo. Dice, mira, aquí no puedo ganar. Yo paso, me largo. Expulsado del círculo interno, Röhm se marchará a Sudamérica, pero volverá a tener otra oportunidad. Con Röhm fuera de la ecuación y Hess en libertad, la campaña para recuperar el partido y las simpatías del pueblo alemán da comienzo. Si los nazis quieren dar una nueva imagen de fuerza política seria, tienen que empezar por su líder. Hitler se somete a un cambio radical. Puede dar una imagen tradicional alemana, con lederhosen, calcetines largos y zapatos, que gusta entre ciertos grupos de la comunidad. O puede adoptar un aspecto mucho más tecnócrata, con un traje mucho más elegante. Y cuando acude a los mítines nazis importantes, va de uniforme. Se queda con el estilo tecnócrata. Ahora tiene aspecto de líder veterano y confiado. Listo para recuperar el control del partido nazi y darle un nuevo enfoque. A principios de 1925 retiran la prohibición del partido y su propaganda. Pero la mala noticia es que el líder reformado no puede presentarse ante el pueblo alemán. Para obtener la libertad condicional, Hitler accede a no hablar en público si no se le concede permiso. No cumple su palabra, no cumple con la condicional, literalmente, porque sí que da discursos y le prohíben volver a hablar en público hasta 1927. Necesitarán a alguien nuevo que les ayude a difundir su visión. Cuando vuelven a legalizar el partido, Joseph Goebbels es de los primeros en unirse. A Goebbels le llamaba la atención el elemento socialista del nazismo. Su filosofía apoyaba la dialéctica marxista, la idea de la lucha de clases, y por eso quería meter en el nazismo el concepto del conflicto, de que no se llega a ninguna parte si no hay conflicto. Goebbels se une al partido en la Renania Industrial, lejos del corazón nazi, en Múnich. Pronto se gana fama de orador espectacular. Está lleno de energía, de ideas, de ímpetu. Es en parte gracias a Goebbels que el partido ganará apoyos. Emprende una misión de discursos públicos constantes. Viaja sin cesar, incansable, de una punta de Alemania a otra, hablando en cervecerías, en salones de reunión, en ayuntamientos. Da discursos, da muchísimos discursos. Da 189 discursos en 12 meses. Es una barbaridad de discursos. Evidentemente, se corre la voz entre el partido nazi y el pueblo alemán empieza a hablar de este joven de Renania, que da discursos tan efectivos y emocionantes.
El sábado 12 de julio de 1925, Hitler incumple la prohibición de oratoria para representar a los nazis en un mitin de derechas. Entre el público se encuentra Goebbels, el joven orador. La primera vez que Goebbels ve a Hitler en este mitin de partidos de derechas, se enamora de él. Ya sé que parece una palabra muy rara en este contexto, pero es una forma de amor. Y la palabra amor, en relación a Hitler, aparece una y otra vez en los diarios de Goebbels. Goebbels queda convencido de que Hitler es el futuro. Le cambia la vida. Al estrecharle la mano, sabe de inmediato que quiere colaborar íntimamente con ese hombre. Goebbels ansiaba con desesperación ingresar en el círculo, por llamarlo de alguna manera, de amistades de Hitler. Pero, ¿cómo conseguirlo? Se le ocurrió que tenía que ser útil, volverse vital, esencial para el movimiento. El plan de Goebbels funciona. Las autoridades hacen la vista gorda con las apariciones locales de Hitler. Pero sabe que si se atreve a dirigirse a la nación entera, lo arrestarán. El partido nazi necesita una cara pública, y Goebbels puede ponerla. Hitler había decidido intentar poner a Goebbels de su parte. Su reputación como orador lo precedía, y vio que podía ser alguien muy valioso. Hitler mueve ficha para atraer a la joven promesa al círculo interno. Hitler valoraba el talento de Goebbels y quería utilizarlo, por lo que lo quería en el partido, cosa que Goebbels también tenía en mente. Hitler alaba a Goebbels y lo adula para conquistarlo. Cuando cayó bajo el hechizo de Hitler, se enamoró como una colegiala de él. Ahora que ha convencido a Goebbels, Hitler quiere ver de qué pasta está hecho. A Goebbels no solo lo invitaron a ver la sede del partido, sino también a hablar en la cervecería donde había tenido lugar el putsch del 23. Y Goebbels no decepcionó a Hitler. El mitin fue un éxito absoluto. Goebbels dio un discurso magnífico. Después dijo que Hitler lo había abrazado con lágrimas en los ojos. Aquí ya vemos el principio de una relación personal muy íntima entre los dos. Goebbels se vuelve el recluta más reciente del círculo interno, y Hitler lo pone manos a la obra de inmediato. Si no tienen una voz potente en la capital, los nazis jamás ascenderán al poder. Por eso mandan a Goebbels a Berlín. Berlín es importante para los nazis por varias razones. Es la capital de Alemania, también su centro administrativo y el núcleo con más habitantes. También es la sede de la prensa y los medios de comunicación. Allí está el gobierno y es un fuerte de izquierda. Con apenas unos pocos cientos de miembros, el partido nazi está casi infrarrepresentado en Berlín. Los que viven allí tienen un liderazgo débil y bloqueado por las luchas internas políticas. Si quieren volverse un partido nacional que pueda gobernar, está claro que necesitan hacerse fuertes en la capital. Una vez allí, Goebbels se propone conseguir que la disfuncional sede de la región se movilice. Goebbels era alguien que entendía de forma intuitiva los métodos propagandísticos modernos. Convertía los funerales, las bodas o los mítines en eventos del partido nazi. Distribuía furgonetas por las calles para que repartiesen panfletos. Colocaba carteles incendiarios. Publicaba un periódico agitador cuyo título, Der Angriff, el ataque, ya lo dice todo de las agresiones y la violencia nazis. Pero Goebbels sabe que su arma más efectiva son los discursos en público. Adoptó un fuerte uso del sarcasmo, el desdén y el desprecio por sus oponentes y sus enemigos. Y era especialista en plantarles cara a los alborotadores. Goebbels también deja ver una faceta despiadada.
En el Berlín comunista, Goebbels respalda sus discursos, cuidados al milímetro, con brutalidad a la antigua usanza. Goebbels no tenía una masculinidad clásica y creo que se puede decir que hasta cierto punto intentaba compensarla con su amor por la violencia. Aunque los nazis habían prometido someterse a la legalidad, siempre intentan forzar los límites. Y lo que hace Goebbels es alentar la violencia callejera contra los comunistas. Organiza palizas, peleas callejeras, donde acaban con narices rotas, ventanas destrozadas, botellas rotas, sillas también. Esta es la banda sonora del Berlín de Goebbels. Con Goebbels, los matones del partido nazi, los camisas pardas, derraman sangre con frecuencia para provocar a los partidos de la oposición. Creo que se corrió la voz de que si Goebbels iba a dar un discurso, la noche iba a ser movidita. Pero en 1926, 2 años después de salir de la cárcel, Hess y su amado líder Hitler han avanzado poco en lo político. Y otros elementos del partido siguen sin estar en consonancia con su nueva visión. Es hora de sofocar a las facciones rivales y retomar el control. Les preocupaba que cuanto más tardasen en empezar a cumplir con los resultados electorales que querían, más les costaría. Empezó a cuestionarse si la estructura del partido era la más eficiente. Remodelan el partido a su gusto, creando un gobierno virtual en espera. Hitler es el líder, y el leal Hess hace las veces de portero y de encargado de controlar los nombramientos. Las amenazas al liderazgo son aplastadas de inmediato. A los nuevos departamentos los acompaña una nueva fuerza de protección política. Para el aspirante a soldado Heinrich Himmler es una oportunidad de oro. Quiere dirigir el grupo de élite conocido como las Schutzstaffel o las SS. Para él, las SS son su unidad de guerreros samuráis. No son un mero escuadrón de protección local para Hitler, sino la crème de la visión nazi. Y Himmler quiere estar en el ojo del huracán. Aunque la mayoría de regiones escogen a sus SS de entre los camisas pardas, Himmler tiene otros planes. En la Baja Baviera escoge a hombres que son más que guardaespaldas de élite. Sus SS serán un exponente de la supremacía racial nazi y un reflejo del ideal de virilidad alemana. En los primeros años de formación de las SS, Himmler les dedica mucho tiempo y escoge personalmente a los miembros nuevos de la organización. Cree firmemente que el aspecto físico refleja el valor racial. Revisa las fotografías y descarta a los candidatos que no cumplen el estereotipo ario. Aún cumpliéndolo, hay que tener un historial de antepasados alemanes que se remonte al siglo XVIII. La visión de las SS de Himmler evoluciona lentamente en los años 20. Le atrae mucho la idea mística de que sean los caballeros del movimiento, gente nacionalsocialista más pura que los demás. Aunque técnicamente las SS siguen siendo parte de la sección de asalto, Himmler asegura que sus hombres destacarán, una fuerza de élite de caballeros nazis. Himmler viste a su élite aria con uniformes especiales, hechos por el diseñador de moda y miembro del partido nazi, Hugo Boss. Había que llevar botas y pantalones negros. Tenían un emblema con una calavera con tibias cruzadas, el Totenkopf. Simboliza la fuerza, la voluntad, la lealtad y el compromiso hasta la muerte. Es una imagen impresionante. Las SS pueden compararse quizá con la guardia pretoriana de la antigua Roma. Los caballeros de Himmler se dedicarán a proteger y servir a un solo hombre, Adolf Hitler. Se da cuenta de que la mejor forma de progresar es demostrando la lealtad de las SS hacia el Führer. Ser especialmente leal, estar siempre a su lado cuando haya una disputa interna en el partido y defender las decisiones del Führer siempre que sea posible.
Poco a poco se van poniendo los cimientos del círculo interno de Hitler. Hess se ocupa de las decisiones del día a día y de la política del partido. Goebbels es el portavoz. Y Himmler y sus SS forman la fuerza policial. De momento hay pocos roces entre los dos peces gordos del partido, Himmler y Goebbels. En estos momentos, Himmler y Goebbels siguen siendo relativamente jóvenes. Tienen 20 y algo años. No son veteranos, pero sí muy ambiciosos. Son muy conscientes de las virtudes del otro. Saben el talento que tienen. Se respetaban y creo que ambos consideraban que el otro era eficiente, eficaz, dedicado y concienzudo. Virtudes que los dos admiraban en grado sumo. Cada uno se ocupa de un ámbito distinto, pero los dos jóvenes ambiciosos dedican toda su energía y esfuerzo a que el partido tenga éxito. En 1927 termina por fin la prohibición de que Hitler hable en público, y el partido nazi puede utilizar su arma más poderosa con el pueblo alemán. Su mensaje de que Alemania tiene que recuperar el control de su economía, en vez de dejarla en manos de los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Cuando le permiten hablar, se centra en algo que se convierte en un tema candente. Alemania, que está en vías de recuperación, no debe someterse a los poderes económicos externos. Hitler se abre paso con eficacia y se vuelve una figura importante que habla en pos de los intereses alemanes. Los discursos populistas de Hitler cautivan a las masas alemanas, pero los nazis también necesitan el apoyo de los poderosos. Antes, Hermann Göring era su enlace con las altas esferas, pero ahora está en el exilio, y el enemigo del Estado lleva 4 años sumido en el dolor y el abuso de la morfina. Por fin, Göring tiene otra oportunidad. Para celebrar el 80º aniversario del presidente Hindenburg, el Parlamento les concede la amnistía a los exiliados políticos, circunstancia que Göring aprovecha. Vuelve en 1927 creyéndose que el movimiento nazi lo recibirá con los brazos abiertos y que Hitler le dirá: «Ay, ven aquí, Hermann, amiguete». Pero lo que se encuentra es un recibimiento bastante frío. Sin embargo, Hitler se da cuenta de que el talento de Göring les resultará muy valioso. La virtud que tiene Göring es que es una figura influyente, sociable y con contactos. Gracias a su estatus de héroe y sus habilidades sociales, se presenta como embajador del partido. Enseguida se convierte en el enlace entre los nazis y el establishment conservador alemán. No lo consideran un terrorista político peligroso, no es como Himmler y Goebbels. Él le será útil al partido para establecer vínculos con las fuerzas conservadoras. El círculo interno ya está reunido. Ahora necesitan enfrentarse al reto y probar suerte en las elecciones nacionales de 1928. Discursos públicos, reparto de panfletos, trapicheos a puerta cerrada, todos tienen un papel que desempeñar. Ha llegado el momento de que los años de reagrupación den sus frutos. Para Hitler es una prueba. Está convencido de que 1928 será un momento crucial para su ascenso legal al poder, ganando votos y escaños. Pero aunque la maquinaria nazi va como la seda, su mensaje sobre una crisis acuciante no encaja con el sentir general. Las elecciones del 28 fueron un desastre espectacular para el partido nazi. Ellos querían demostrar que eran un partido con todas las de la ley, que su ideología nacionalsocialista era la forma de que Alemania progresara, pero el pueblo no comulgó con su mensaje. Apenas sacan un 2,6% del total nacional y pierden 100.000 votos respecto a las elecciones del 24. Teniendo en cuenta que han pasado 4 años haciendo campaña incansablemente, es una catástrofe. En Berlín, donde Goebbels no había parado y había capeado varios temporales para conseguir notoriedad y publicidad para su movimiento,
Habían conseguido más apoyos, pero no estaban ni cerca de ser el partido mayoritario. Mientras Alemania siga siendo próspera, nadie querrá oír sus historias de penurias y miedo. Los partidos minoritarios de ambos extremos del espectro político necesitan que haya crisis para ascender al poder. En 1928 el pueblo alemán estaba a gusto y no necesitaban que Adolf Hitler los sacase de su zona de confort. Los nazis solo consiguen 12 de los 500 escaños del Reichstag. De todo el séquito de Hitler, solo Goebbels y Göring salen elegidos miembros del Parlamento. Escaso consuelo. A finales de 1928 queda claro que el Partido Nacional Socialista está en crisis. ¿Qué futuro tiene? Le faltan votos, los afiliados crecen, pero con lentitud. Es evidente que necesitan una crisis. El partido no va a volverse importante como no haya una crisis. Las predicciones de catástrofe económica del partido nazi caen en oídos sordos, y los nacionalsocialistas están al borde de la extinción como fuerza política. Necesitan un milagro, y se lo conceden. El 29 de octubre de 1929, la bolsa de Wall Street se desploma, y Estados Unidos le reclama los préstamos a Alemania. De la noche a la mañana, el país vuelve a verse sumido en la anarquía del desempleo y la bancarrota. Solo un hombre había predicho esto: Adolf Hitler. De repente deja de ser una nota al pie del libro de la política y se convierte en un profeta. Cuando el país se derrumba y reina el caos, a Hitler y sus hombres ambiciosos se les presenta una oportunidad de oro. Oportunidad que aprovecharán al máximo.